Bueno, muy buenas y bienvenidos al primer tutorial de Kinko Lab. El día de hoy voy a presentarles algunas de las características del software Kinko Builder, voy a enseñarles cómo descargarlo y bueno, vamos a ir empezando a ver algunas de las cosas o facetas más importantes de este programa. Para empezar, lo primero que tenemos que hacer es entrar a nuestro navegador de preferencia. Y lo que vamos a hacer es escribir en el navegador o en el buscador de preferencia Kinko. La primera opción que tenemos en mi caso en particular es justo la página web de Kinko o de la marca Kinko en específico. Y nos vamos a ir al apartado de descargas donde dice Download. Una vez estemos ahí, vamos a irnos al apartado de software que se encuentra en la parte inferior. Y ahí vamos a seleccionar PLC Software. Kinko Builder es un software de PLC, no es un software de HMI. Son dos cosas diferentes que vamos a ir viendo en un futuro próximo. Entonces vamos a darle a PLC Software. Como ustedes pueden ver, aprovecho de decirlo, aquí vamos a tener varias de las opciones de softwares que Kinko nos provee de forma totalmente gratuita. En este caso también, por ejemplo, tenemos HMI Software, PLC Software, o software de PLC, software de HMI, software para el variador de frecuencia, para los servomotores que provee Kinko, entre otros. Lo que vamos a hacer ahora es descargar el Kinko Builder. La versión 8.5 es la más moderna y vale la pena también mencionar, estar pendiente siempre de las nuevas versiones de todos los softwares de Kinko. Esto por el hecho de mantenerse actualizados siempre, por un lado, y por el otro lado, cuidarse de que no hayan bugs, ¿no? Vamos a darle a la flechita de descarga. Esperamos un momento y vamos a poder apreciar que ya se está realizando la descarga. En mi caso tenía dos descargas, pero bueno, aquí vamos a tener una de las descargas, ¿sí? Esperamos un momento que se descargue. Como ustedes pueden ver, el peso es bastante liviano. Estamos hablando de 17.3 megabytes, lo que quiere decir que la descarga, dependiendo del país en el que se encuentren, debería ser bastante rápida. Nos vamos a la carpeta en la que se ha descargado el archivo. Esto depende de la configuración que tengan ustedes. En mi caso se va a encontrar en Downloads. Una vez nos encontremos ahí, bueno, yo lo voy a llevar al escritorio. Una vez nos encontremos con nuestra descarga ya realizada, lo que vamos a hacer es dar clic derecho. Y lo que vamos a hacer es darle Extract All con la herramienta de compresión que ustedes tengan, ustedes prefieran. De casualidad no tuvieran una herramienta de descompresión, la mejor forma o la que les sugiero es o 7zip o WinRAR para descargar cualquiera de estos dos. Lo único que necesitamos hacer es escribir, por ejemplo, 7zip. Esperamos un momento a que cargue, le damos clic a 7zip, le damos a Download. Para la versión, bueno, cabe aclarar que es necesario descargar de acuerdo a la versión o a la cantidad de bits que tenga su procesador. En mi caso son 64 bits, entonces le he dado a Download 64 bits. Pero si su caso es de 32 bits o si su procesador es un ARM, tendrían que descargarlo desde esta parte. Sin embargo, creo que en la mayoría de los casos tenemos procesadores de 64 bits, ¿no? Una vez tengamos descargado, lo único que necesitamos hacer es darle clic a la descarga o al archivo que hemos descargado, instalar. Y con esto ya lo tendríamos instalado y ya tendríamos la herramienta para poder descomprimir nuestro Kinko Builder, que es la parte principal. Vamos a darle clic derecho. Vamos a esperar un momento, vamos a elegir 7zip, que es la herramienta que acabamos de descargar, y le vamos a decir que lo extraiga o extraiga todo a la carpeta Kinko Builder B.8 que se va a crear automáticamente. Una vez se haya descargado, vamos a tener en el lugar, en la ubicación en la que estamos, en mi caso en el escritorio, una carpeta que tenga todo el archivo extraído. Vamos a darle clic al instalador, que es el único archivo que, como ustedes pueden ver, tenemos. Doble clic al instalador, le vamos a dar a Yes. Esperamos un momento, le damos a Next, I accept the agreement, Next, ejecutamos Next y le damos a Yes. Otra vez Next. Aquí importante notar que, bueno, aquí se va a crear automáticamente una carpeta en la que se va a hacer la instalación de este programa, pero si ustedes desean pueden elegir cualquier otra, ¿no? En mi caso se está creando el programa en una carpeta ya creada anteriormente que se llama Kinko. Pero esto se crea automáticamente. Hecho eso, le damos a Next. Aquí debemos decidir si queremos que se cree un icono en
en el escritorio o si no lo queremos. Esto, bueno, depende de la organización de cada uno. Le vamos a dar siguiente y le damos a instalar. Esperamos un momento, la instalación es bastante rápida y aquí vamos a elegir si queremos o no que se abra el King Cody Tools. En mi caso no voy a querer todavía porque lo vamos a abrir desde el sistema. Buenísimo. Aquí vamos a tener ya nuestro Kinko Builder listo para trabajar. Pero antes de empezar a abrirlo, si es que ustedes tuvieran algún problema, voy a proceder a enseñar a cómo instalar los drivers de cualquier PLC de Kinko que ustedes vayan a usar en algún momento. Para ello, lo que vamos a hacer es abrir nuestro administrador de archivos de su computadora. Nos vamos a ir al disco local C. Vamos a abrir el disco local C y nos vamos a Program Files por 86. Una vez allí, vamos a encontrar la pestaña de Kinko. Vuelvo a mostrarles. Aquí se encuentra Kinko. Doble clic. Y vamos a entrar a Kinko Builder. Doble clic nuevamente o un clic dependiendo de la configuración, evidentemente, de su computadora. Y nos vamos a ir a la sección que dice Drivers. Le damos doble clic en mi caso. Y nos vamos a ir a la ubicación que dice Windows 8. Una vez estemos aquí, vamos a poder hacer algunas instalaciones de drivers. En las versiones últimas del software de Kinko, esto ya se hace automáticamente. Sin embargo, vale la pena mencionar este procedimiento para solucionar algunos de los problemas que puedan llegar a tener. Una vez estamos acá, le vamos a dar doble clic a esta sección. Hemos visto la barra de carga, no sé si se ha notado, pero sí, yo le doy doble clic, se abre la barra de carga rápidamente y vamos a obtener esta pantalla de acá. Una vez estemos acá, lo único que necesitamos hacer es darle a OK. Bueno, en mi caso nuevamente OK porque lo abrí 2 veces. Y con eso ya lo tendríamos completamente instalado, o tendríamos instalados los drivers. Nada más es necesario hacer este doble clic para ejecutar el catálogo de seguridad de USB, o en realidad los drivers USB de nuestros PLCs Kinko que se vayan a conectar por vía USB. Vamos a abrir el Kinko Builder. Este es el icono específicamente del Kinko Builder. Le vamos a dar doble clic. Lo primero que vemos es una pantalla completamente vacía. Es aquí donde nosotros vamos a trabajar. Vamos a empezar creando un nuevo archivo. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a darle a File y vamos a darle a New Project. Esto también lo podemos lograr haciendo Control y N. Pero en este caso en particular, File, New Project. Elegimos la ubicación que queramos de este archivo. En mi caso, por ejemplo, puede ser el escritorio. Y lo que voy a hacer es escribir, por ejemplo, proyecto prueba. ¿Sí? Voy a guardar. Y bueno, vamos a tener abierto el Kinko Builder. Ustedes pueden ver aquí, para empezar, que tenemos una network. Voy a explicar un poquito al respecto para que ya vayamos teniendo alguna intuición respecto a cómo funciona este programa. Una network va a ser justamente lo que nosotros podemos ver aquí, ¿no? Básicamente es una línea de código, como se podría entender en algún lenguaje de texto estructurado. En este caso tenemos ladder, ¿no? Específicamente. Para abrir una nueva network, para crear una nueva network, lo único que debo hacer, dándole clic a una bobina o a un contacto o incluso a donde dice network o al texto que dice network, le voy a dar clic derecho y voy a elegir network, ¿no? Y ustedes pueden ver que se crea abajo o arriba, dependiendo de dónde dé clic, una nueva network. Perfecto. Ustedes también pueden observar que tenemos aquí un contacto. Esto es el nombre de un contacto en el lenguaje de programación de ladder. Y aquí tenemos una bobina que en este caso es nula. Si nosotros damos doble clic en un contacto de esta forma, lo que vamos a encontrarnos, por ejemplo, es todos los tipos de contactos que tenemos. Por ejemplo, uno de los más sencillos vendría a ser el contacto negado, ¿no? Aquí también podemos escribir, por ejemplo, la dirección. En este caso, por ejemplo, una entrada de un PLC Kinko podría llamarse I0.0. Todas las entradas de los PLCs, bueno, llevan el nombre de I0.0 a I0.7, etc. Esto lo voy a ir explicando más adelante en un video siguiente. Por otro lado, tenemos aquí en la sección de las bobinas, si le damos doble clic, vamos a poder elegir el tipo de bobina que vamos a usar. Tenemos varios tipos de bobina y la bobina más simple va a ser pues la que se ve en la mayoría de programas que tenemos en ladder, ¿no? Y las salidas de los PLCs, en el caso de Kinko, evidentemente, serían nominadas empezando por Q0.0.
Para borrar una network, lo único que debo hacer es apretar Shift y seleccionar todo y apretar Delete. También podría seleccionar todo con el mouse, arrastrando, clic derecho y Delete. Para crear una nueva network, clic derecho y Network o Control W, ¿no? Básicamente ese es el proceso. Vamos a ver el árbol de trabajo que se encuentra en la parte izquierda de nuestro programa. En la parte izquierda de nuestro programa, primero podemos ver el nombre del proyecto que acabamos de crear. Si yo le doy más a esta sección, nos vamos a encontrar con las diferentes partes del árbol de nuestro proyecto, ¿sí? Para empezar, automáticamente tenemos un programa en la sección programa que se llama Main. Main es el programa justamente que nosotros estamos trabajando desde el principio. Este programa se crea automáticamente y no es posible cambiarle de nombre. Importante. Más adelante en un nuevo video voy preveyendo que vamos a estar hablando también de las subrutinas que tienen que ver justamente con los programas, ¿no? Por otro lado tenemos la configuración. Aquí vamos a hablar también de Initial Data, pero básicamente son los datos iniciales que tenemos o el monitoreamiento de los datos que tenemos en nuestro PLC, lo siento. Por otro lado tenemos en configuraciones algunas de las configuraciones de hardware que nosotros podemos hacer y también la configuración de nuestras variables globales. Hablemos un poco de las configuraciones de hardware. Si yo doy doble clic en las configuraciones de hardware, vemos que se abre una nueva pestaña. En la parte superior de nuestra HMI, justo en esta parte de acá, nosotros podemos ir manejando todo lo que vayamos abriendo como pestañas. Y también podemos cerrar estas pestañas dándole clic derecho y close. Voy a volver a abrir la sección de hardware para hablar un poco del tema. Ustedes pueden ver que en esta sección nos encontramos con un PLC, por ejemplo el K606-24DT, pero podemos elegir el PLC que sea pertinente para cada uno de nosotros o el que nosotros estemos programando. Por ejemplo, si yo no estoy programando el PLC K606-24DT, lo único que debo hacer es removerlo. Este viene automáticamente seleccionado y vamos a irnos a HW Catalog, que se encuentra en la parte inferior. En HW Catalog nosotros podemos encontrar el catálogo de hardware de Kinko. Este catálogo se encuentra dividido o seccionado por CPUs. ¿A qué me refiero con dividido o seccionado por CPUs? Que cada PLC tiene una CPU en particular y bueno, vamos a encontrar el PLC que sea pertinente para nosotros dependiendo de la CPU que nosotros tengamos. Por ejemplo, si yo tuviera, un PLC K6, lo único que debo hacer es irme a la K6 CPU y buscar el PLC que sea pertinente para mí. ¿Por qué es necesario seleccionar? Bueno, en realidad estamos en esta pestaña y es importante esta pestaña debido a que aquí seleccionamos cómo va a operar o a quién va a descargar el programa, este software. ¿Sí? Si seleccionamos un PLC diferente, puede que tengamos fallas que lleguen a poner el PLC que pueden hacer que el PLC mal funcione o deje de funcionar como debería. Entonces es importante elegir el PLC correcto, pero esto vamos a hablarlo también más adelante. Bueno, para elegir el PLC que necesitemos, lo único que necesitamos hacer es darle doble clic y como ustedes han visto, va a aparecer en esta selección, ¿sí? K606, por ejemplo, si estuviera usando el K60840DT, bueno, doble clic y aparecerá acá. Algunas de las configuraciones que podemos hacer aquí, aparte de eso, es, por ejemplo, elegir cómo van a funcionar las entradas y salidas de nuestro PLC. Y de hecho, si vamos a decir a las entradas y salidas de nuestro PLC, si van a ser entradas o salidas, debido a que en algunos PLCs de Kinko tenemos entradas y salidas opcionales. ¿A qué me refiero? Que un puerto de entrada también podría ser de salida sin problema. Esto depende evidentemente de las características de hardware. También tenemos algunas de las opciones de comunicación que tenemos y que también podemos configurarlas dependiendo a las necesidades en el momento. Podemos elegir las variables retentivas, podemos elegir las comunicaciones en CANopen o hacer una red en CANopen de hecho. Y bueno, tenemos algunas otras configuraciones, por ejemplo poner el PLC esclavo en una comunicación de CANopen, entre otras cosas. Vamos a cerrar esta pestaña. Y nos vamos a ir a la pestaña de variables globales. Más adelante, evidentemente, vamos a hablar un poquito más a profundidad, o en un nuevo video vamos a hablar un poquito más a profundidad de todas estas secciones, pero vale la pena orientarnos. Entonces, en esta pantalla de variables globales, lo que nosotros podemos hacer es asignarle nombres a todas las direcciones del PLC Kinko. Las
las áreas de memoria más comunes en los PLCs de Kinko, por ejemplo, son M. En este caso, por ejemplo, yo puedo decidir que sea M0.0. También otra área común de memoria común en Kinko puede ser BW, o en realidad el área de memoria es B específicamente, es el área de memoria B. También tenemos evidentemente I0.0, Q0.0, que son áreas de memoria bastante comunes y de hecho son las más importantes a la hora de programar en Kinko. Vamos a elegir cómo se van a nominar o cuál es el nombre de estas variables o de estas áreas de memoria específicamente. Entonces, por ejemplo, yo podría decir que el área de memoria BW0 se llame, no sé, podríamos especificar que se llame temperatura, ¿sí? M0.0 podría ser, por ejemplo, bandera, una bandera o una bandera de activación. Activación 1. Por ejemplo, algo que es importante, como podemos ver aquí, es que no podemos permitirnos hacer espacios. Entonces, algo que podremos utilizar para evitar los espacios es escribir guiones, ¿sí? Ahí vemos que algo que también vale la pena mencionar es que cuando nosotros veamos, bueno, en realidad cuando el software compile o detecte algún error, nos va a marcar ese error en rojo, como hace un momento. La salida a esta podríamos ponerle motor 1 y la entrada podríamos ponerle, no sé, marcha. Todas estas variables que acabamos de crear también nos permiten crear comentarios, ¿no? Aquí podríamos poner esta área de memoria me permite leer la temperatura, ¿no? Temperatura. Todo esto que acabamos de escribir acá va a aparecer en nuestro programa anterior que se llama main, ¿no? En vez de, por ejemplo, bueno, en el momento en el que yo dé clic en estos signos de interrogación, bueno, algo que es importante mencionar también es que aquí tenemos en el programa main, volviendo al programa main, aquí tenemos también unos signos de interrogación en esta línea que se crea automáticamente. Estos signos de interrogación indican que este contacto no tiene una dirección. Vamos a hablar de direccionamientos también más adelante. Vamos a darle doble clic y vamos a elegir, por ejemplo, una dirección. Podría ser, por ejemplo, I0.0. Si nosotros elegimos I0.0, vemos que automáticamente, como habíamos configurado en variables globales que I0.0 se llama marcha, podemos ver también en main que el nombre ha cambiado a marcha automáticamente, ¿no? Esto nos permite mayor legibilidad de nuestro programa a la hora de depurar, por ejemplo, o si hemos pasado mucho tiempo trabajando con sin trabajar en nuestro programa, podemos utilizar esto para orientarnos mejor. Bueno, procedamos entonces a los siguientes menús. Vamos a entrar al menú de configuración y monitoreo. Entre estos podemos ver algunas cosas interesantes como la referencia cruzada. La referencia cruzada nos sirve para observar cómo están funcionando o cuál es el funcionamiento actual de nuestras memorias. Por otro lado, tenemos algunas herramientas tal vez un poco más avanzadas como el Kinko Interlink Slave Status, que nos va a avisar el estado de conexión o de comunicación de los esclavos que estén conectados a nuestro PLC. También aquí podemos monitorear la memoria de nuestro PLC, que lo vamos a hacer más adelante, ¿no? Las direcciones de memoria de nuestro PLC. Y aquí podemos ver también nuevamente quizás los estados de nuestras memorias, ¿sí? Aquí podríamos, por ejemplo, también modificar los estados de nuestro PLC. Vamos a irnos al menú de Wizard y en Wizard podemos ver, no voy a hacer mucho hincapié en Wizard, debido a que son herramientas mucho más avanzadas, pero por ejemplo en PID Wizard lo que vamos a tener es la posibilidad de que automáticamente se cree un programa para trabajar con PID que viene incorporado en Kinko. HCC Wizard también de la misma forma nos permite hacer configuraciones con HCC. Kinko Interlink Wizard nos permite realizar comunicaciones entre PLCs de forma bastante rápida y sencilla. Y CanOpen también, bueno, nos va a permitir hacer controles de posición en CanOpen de la misma forma bastante rápida.
Vamos a abrir el siguiente menú que se llama menú de comunicaciones. En este menú lo que vamos a hacer nosotros, por ejemplo, es configurar cómo nos estamos comunicando con el PLC que es pertinente para nosotros. Por ejemplo, en este caso, con port vendría a ser que nos vamos a comunicar de forma o por USB con nuestro PLC. Vamos a ver más adelante cómo o de qué trata esto. También podremos usar Use TCP, que es otra forma de comunicación que tienen algunos de los PLCs de Kinko, de hecho la mayoría, que básicamente es usando las tecnologías de Ethernet, ¿no? Específicamente TCP/IP. Podríamos también comunicarnos con nuestro PLC por UDP, sin mucho problema, sin mayor problema. Por otro lado, tenemos aquí dos opciones. Estas dos opciones se encuentran aquí, sin embargo, solamente se usan en el caso de que nosotros estemos usando algún PLC que use telemetría o que estén diseñados para telemetría o para enviar datos de forma inalámbrica. De hecho, LoRa es una tecnología que se usa para enviar datos de forma inalámbrica. Y bueno, aquí también podemos configurar algunas cosas. Si nosotros nos encontramos conectados a nuestro PLC vía TCP/IP, nosotros podríamos configurar de manera rápida con esta configuración la IP de nuestro PLC o leer la IP de nuestro PLC de forma bastante rápida. Y bueno, aquí tenemos un escáner de Ethernet. Si nosotros, por ejemplo, estamos nuevamente comunicándonos con nuestro PLC vía Ethernet, nada más debemos dar doble clic acá y esta configuración lo que va a hacer es encontrar de manera rápida a nuestro PLC o encontrar la IP de nuestro PLC de manera rápida. Por otro lado, también tenemos User Library, y bueno, que aquí van a encontrarse todas las subrutinas que nosotros vayamos creando en el momento en el que necesitemos crearlas. Una vez hemos hablado de esto, ya que ya hemos hablado de todo, básicamente de todo el árbol de proyecto, lo que vamos a hacer también, o lo que vale la pena mostrar un poco también, es las instrucciones. Aquí en la parte inferior de nuestro PLC se encuentran las instrucciones. En esta sección nosotros podemos ver todas las instrucciones que vienen incorporadas en los PLCs de Kinko. En general esto es para todos los PLCs de Kinko, si bien pueden variar algunas cosas, pero en la mayoría de los PLCs de Kinko te vamos a tener exactamente lo mismo. Por un lado tenemos lógica de bits, movimiento, comparación, y entonces, por ejemplo, en comparación nosotros vamos a encontrar esta instrucción que se llama GT, que de hecho viene del inglés greater than o mayor que. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, entender cómo funciona de mejor manera esta instrucción, lo único que necesitamos hacer es dar clic derecho y le vamos a dar a Help. En esta sección nosotros podemos encontrarnos o nos vamos a encontrar con una ayuda de instrucción de cómo funciona esta instrucción específicamente, incluso con programas ejemplares que nos van a ayudar bastante a la hora de trabajar con las instrucciones. Por otro lado, también tenemos otras instrucciones. ¿Dónde está? Déjenme un momento, voy a eliminar esta instrucción. Tenemos instrucciones de escalamiento, tenemos instrucciones Linko es una instrucción para hacer escalamiento lineal, la voy a incorporar nada más para mostrarla. Esta instrucción, por ejemplo, es una instrucción para hacer escalamiento lineal, que seguramente vamos a estar hablando al respecto. Tenemos instrucciones para hacer PID, tenemos temporizadores, contadores, entre otras cosas que vale la pena también que se vaya explorando este tipo de instrucciones con la ayuda de instrucción que acabo de mostrarles. Volvamos al workspace. Hablamos un poquito de la parte superior, ya para terminar. En la parte superior, hablemos antes de la parte inferior del programa que tenemos. En esta parte de acá, o en la sección en la que tenemos Output, por ejemplo, si yo decido compilar este programa, lo que vamos a tener en Output va a ser todas las salidas o todo lo que ha estado bien o mal en nuestro PLC, ¿sí? Por ejemplo, en este caso no tenemos ningún error, de hecho 0 errores, 0 alarmas y se han usado 3 instrucciones en el sentido de que hemos usado una network, un contacto y una bobina. Ok, ahora sí podemos proceder a la parte superior. En la parte superior tenemos la opción de crear un nuevo proyecto, abrir un proyecto existente, guardar proyectos. También tenemos la opción de copiar la configuración de algún hardware anterior o de algún programa en realidad anterior que hayamos hecho. Estas son herramientas de exploración. Estas dos herramientas son herramientas de exploración a qué me refiero, que nos van a permitir encontrar, por ejemplo, variables o áreas de memoria que hayamos usado en algún programa. Estas secciones nos permiten crear subrutinas, que vamos a hablar de eso más adelante.
Aquí nos vamos a poder apreciar, si damos clic aquí, por ejemplo, voy a poder apreciar de manera más tal vez cómoda el nombre del área de memoria que habíamos puesto anteriormente y también el área de memoria en cuestión. Eso nos puede ser bastante útil a la larga. Aquí, bueno, podemos volver a entrar nuevamente en este menú de acá. Podemos entrar rápidamente a la sección de referencia cruzada. La configuración de hardware, entre otras herramientas que nos van a servir específicamente para hacer configuraciones sencillas. Por ejemplo, aquí puedo cerrar de manera rápida todas las ventanas. Si nosotros nos encontramos en un network, nosotros también podríamos hacer toda la selección de bobinas o de nuevos contactos directamente por acá. Ustedes pueden ver, por ejemplo, que si yo le doy clic acá, creamos una nueva network. Si yo le doy clic acá, insertamos un contacto a la izquierda. Si yo le doy clic acá, insertamos un contacto a la derecha. Si quisiera, por ejemplo, insertar un contacto paralelo, una buena forma es utilizar esta sección que me permite insertar un contacto en paralelo directamente. Aquí, si quisiera insertar una función, lo único que debo hacer es darle clic ahí y decidir qué función voy a utilizar o qué instrucción voy a utilizar y se va a insertar automáticamente, ¿no? Aquí también, por ejemplo, tenemos la opción de armar, o sea, si quisiéramos, si nos es más cómodo armar de forma manual el contacto paralelo, lo único que debemos hacer es seleccionar la opción que hemos seleccionado anteriormente, que sería esta de acá. Dame un segundo. Skipear. Ahora sí, esta sección de acá le vamos a dar clic y lo que hacemos es seleccionar cómo va a estar configurada la network, ¿sí? O en realidad el contacto, dónde va a estar el contacto paralelo que acabamos de seleccionar. Todo esto también lo podemos hacer haciendo clic derecho. Vamos a ver, si yo le doy clic, por ejemplo, a la bobina, clic derecho, que tenemos todas esas opciones que hemos utilizado hace un momento en el menú del clic derecho que acabamos de hacer, ¿no? Entonces son dos opciones diferentes, bueno, de acuerdo a cada quien, más o menos cómodas para poder trabajar. Importante es que, por ejemplo, si yo le doy a un cable que está completamente desnudo o en realidad que no tiene nada, no voy a poder hacer ninguna configuración de contactos a la izquierda o contactos a la derecha. Se debe siempre estar dándole clic a algún elemento, ya sea un contacto, una bobina o una instrucción, para poder insertar contactos a la izquierda, a la derecha, entre otros. Esos son detalles que vale la pena mencionar. Por otro lado, tenemos las opciones de descarga. Si quisiera compilar un programa, nuevamente, nada más lo único que debo hacer es darle clic a esta sección que tiene varios cuadraditos chequeados, ¿no? Una vez le doy clic, aquí van a aparecerme si tengo errores o no tengo errores en el programa. El resto de herramientas, estas flechitas que vemos acá, nos sirven para hacer la descarga del programa. La flechita, por así decirlo, la selección más importante en estos 4 ítems, vendría a ser esta de acá, ¿no? Que nos permite descargar el proyecto al PLC. En mi caso, si yo le doy clic, no tengo ningún PLC conectado y por lo tanto me va a mandar un error, ¿no? Voy a cancelar esto. Por otro lado, tenemos la opción de monitorear. La monitorización solo se puede hacer si estoy simulando el programa o si lo tengo descargado y estoy conectado al PLC, bueno, el que he descargado el PLC, perdón, el programa. Por otro lado, tenemos la barra de estado que también solamente nos sirve si estamos monitoreando, ¿no? Por último, y creo que es bastante importante mencionar, aquí vamos a tener la opción de simulación fuera de línea. Esta simulación nos va a permitir pues observar nuestro programa en cuestión de manera bastante rápida. Voy a hacer una modificación a este programa para que podamos observar algunas cosas. Voy a decir que este va a llamarse Q0.0 y vamos a darle a la simulación fuera de línea. Algo que es muy importante a la hora de empezar la simulación es que debemos darle Run Continuously. Si mandamos Pause at the First Network, el programa va a entender que lo tenemos pausado y por lo tanto no vamos a estar haciendo realmente la simulación. Entonces vamos a darle Run Continuously y le vamos a dar a OK. Ahora que estamos dentro de la simulación, nos van a aparecer otras opciones de programa. Entre ellas, tal vez la más importante es Restart Simulator, que nos permite reiniciar nuevamente el simulador. Por ejemplo, si yo le doy clic a... Bueno, vamos a hablar del tema más adelante. Y aquí voy a poder, por ejemplo, parar el programa por completo, ¿sí? Algunas de las cosas que nos pasan cuando simulamos un programa en este software es que vamos a tener, cuando lo simulamos de forma offline, es que vamos a tener el estado de la simulación
a la cantidad de escaneos que se están haciendo. Ya vamos, por ejemplo, en el 2400 aproximadamente. Cuando hablamos de escaneos, cuántas veces se ha corrido este programa. Por otro lado, tenemos en qué programa nos encontramos, en este caso es el main, y en qué network nos encontramos, que en este caso sería la 0, ¿no? Network 0, ¿no? O la línea de programa, si desean ustedes, 0. Si yo decido, por ejemplo, apretar la dirección i0.0, o en realidad aquí tenemos la opción, nosotros, esto lo permite Kinko, de poder simular rápidamente o que nosotros hayamos apretado o no, activado o no una dirección. Por ejemplo, si yo decido apretar i0. Bueno, como estaba mencionando anteriormente, tenemos aquí los canales de entradas y salidas. Si yo, por ejemplo, decido darle clic a i0.0, podemos apreciar que este se activa. También en esta misma barra de canales podemos apreciar que Q0.0 también se ha activado de forma automática, lo que nos permite pues hacer una depuración del programa de forma mucho más sencilla y rápida. Por último, tenemos la opción de simular comunicaciones. Esto nos va a permitir, por ejemplo, acceder a puertos, al puerto 1, al puerto 2, al puerto 3, de forma rápida y poder entender qué está pasando con cada uno de los PLCs que tengamos en nuestro simulador de comunicaciones. Esto lo vamos a ver mucho más adelante. Bueno, eso sería bueno, voy a desactivar el simulador. Para podernos salir del simulador, lo único que necesitamos es darle clic a Stop Simulator. Una vez le hayamos dado clic a Stop Simulator, vamos a tener la opción de poder seguir editando nuestro programa. Cabe recalcar que no podemos editar el programa mientras estamos simulando. Siempre es necesario parar por completo el simulador antes de poder hacer ediciones en el programa. Eso sería todo por hoy. Les agradezco mucho su interés y también les agradezco mucho el que nos estén apoyando. Por favor, denle like, suscríbanse, que vamos a estar grabando muchos más videos más adelante. Hasta luego.